Buenas tardes con todos. En primer lugar, saludar esta cordial invitación que me ha hecho la Biblioteca Nacional para compartir básicamente algunas experiencias que deberían tomarse en cuenta cuando uno, de una u otra manera, se, se involucra en este mundo de la gestión editorial y fundamentalmente de las revistas académicas. Aquí les he traído algunas cuestiones muy básicas de lo que es la gestión editorial y la iniciación de revistas, pero que creo que van a orientar de alguna manera a quienes estén interesados en dedicarse a esta labor, sobre todo dentro de alguna entidad de carácter académico y quieran más o menos involucrarse en este mundo llamado de la gestión editorial. Yo, en primer lugar, quisiera mostrar algunos números que siempre trato de mostrar porque creo que de alguna manera señalan cómo va esta actividad dentro del país, ¿no? Y paso una de las primeras, de los primeros niveles que se tiene en el país para la indización de revistas es en efecto Cielo Perú. Cielo Perú actualmente tiene un conglomerado de 34 revistas. Pues he considerado aquí 29 porque 29 corresponden a revistas universitarias. O sea, el mayor grueso de investigación a nivel de revistas académicas corresponden a las universidades. Y esto nos debe también señalar de alguna manera que el rol que cumple la universidad está emparentado a la investigación y a la publicación de revistas académicas. Las otras 5 revistas que existen pertenecen básicamente a sociedades académicas, como sociedades de gastroenterología, sociedades académicas de diverso tipo, pero el grueso recae en las universidades, ¿no? Y estas son más o menos panorámicamente las revistas que descollan, por decirlo de alguna manera, en el Perú. Entonces, hemos querido traer el nombre de algunas revistas universitarias que en el caso de Scopus y WOS serían el siguiente nivel para determinar de alguna manera la calidad de las revistas académicas. Y aquí mostramos un panorama también de las revistas que se han indizado tanto en Scopus como en WOS, básicamente en el Emerging Source Citation Index. Si una revista se indiza en Cielo, en Scopus y en el Emerging, podría decirse que esta revista ya tiene altos estándares de calidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque los ingresos a esta base de datos son bastante rigurosos. Para terminar con las cifras, aquí podemos mostrar revistas universitarias peruanas indizadas en Scopus son alrededor de 11. Las cifras siempre van cambiando un poco porque algunas se van incorporando. Las de WOS son 24, básicamente están en el Emerging. Todavía no hay una revista peruana que esté en el núcleo duro, en el SCCI de Scopus, todas están en el... Y hay 29 revistas en Cielo de las que podríamos decir que 9 revistas pertenecen, miren, a la Universidad Católica, 4 a San Marcos, 3 a Cayetano, 3 a San Martín, y podríamos decir que entre estas 4 universidades producen más o menos el 65% de las revistas de calidad. Si imaginamos que en el Perú hay actualmente algo más de 120 universidades licenciadas, miren, solo 4 casi publican el 65% de las revistas que podríamos decir de calidad.
Cielo, a través del Web of Science, también ya está haciendo algunas métricas y son estas son los requisitos mínimos en términos de periodicidad que marca Cielo para que una revista comience a pensar en postular en esta base de datos, ¿no? Como ven, las ciencias médicas se les exige una periodicidad mayor, o sea, que tengan más números durante el año, mientras que a las de ciencias sociales y humanidades todavía se las considera, se les da un espacio mayor para publicar. Y también hay números mínimos en términos de artículos que se deben considerar en una revista para que ésta, de alguna manera, acceda a Cielo. Pero bueno, comencemos con lo que creo que de alguna manera nos interesa más, ¿no? Yo he querido hacer algo panorámica para que sepan cómo... Hay un micro que está encendido por ahí, por favor, sí, que está interrumpiendo. Sí, voy a ver si tengo la posibilidad de apagar el micro porque... A ver, deme un minuto, por favor, porque hay un micro que realmente creo que es... La actividad de las revistas científicas antes tenían 3 procesos muy, pero muy marcados, y allí terminaba la función del autor y también la función del editor. ¿Qué pasaba? El autor lo que hacía era pensar, elucubrar, meditar acerca de qué es lo que quería investigar o publicar. Luego le enviaba al comité editorial de una revista y finalmente se publicaba. Ahí terminaba el proceso de difusión del conocimiento, por llamarlo de alguna manera. Este proceso ya es obsoleto. En los tiempos actuales, las publicaciones han incorporado 3 elementos más que determinan su visibilidad y posicionamiento en el contexto no solo nacional, sino también internacional, y es la indización, de indexación o indización, como quieran llamarle, que es incorporarse a bases de datos internacionales que de alguna manera determinan estándares de calidad para la revista. Esta indexación lo que hace es dar una visibilidad inmediata a la revista y que tenga una mayor difusión en las comunidades científicas, de manera que los artículos que publica sean más reconocibles, accesibles o difundidos a través de diferentes medios. Y finalmente, otro de los asuntos que no se deben olvidar cuando uno es un gestor editorial son las métricas. Las métricas son un asunto imprescindible en la gestión editorial moderna y todo lo que involucre a las revistas en términos de métricas es indispensable para mantenerse en un nivel, digamos, expectante dentro de la comunidad internacional. Entonces, ya de 3 hemos pasado a 6 elementos que tendría que tomar en cuenta cualquier redactor o cualquier gestor editorial. En primer lugar, ¿qué implica la visibilidad para una revista? Bueno, en primer lugar, los autores
quieren que sus artículos tengan una mayor difusión, la mayor difusión posible. Y esto es solo, puede cumplirse a través de la publicación de una revista indizada. ¿Por qué digo que una revista indizada da mayor visibilidad? Porque, ojo, el conteo de citas o cuestiones ligadas a la visibilidad solo surgen a partir de las revistas indizadas. Las revistas que no están indizadas no existen en las comunidades científicas. Y eso genera, es el primer impacto que genera una revista en términos de visibilidad, la indización. Y obviamente si uno publica en una revista indizada, lo que podrá obtener inmediatamente es un mayor número de indizaciones a nivel personal, y la revista recibirá también citas que le corresponden gracias a esta visibilidad. ¿Y qué trae consigo el publicar en una revista indizada? Bueno, ahora las revistas también se ubican en cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, que muchas de las postulaciones a fondos de carácter científico, en primer lugar, lo que hacen es establecer en qué revista publicó el autor y si esta revista pertenece a algún cuartil o si pertenece a una revista indizada. Y a partir de eso es que se otorgan las subvenciones. O sea, no por publicar en una revista es que el autor va a recibir estímulos o reconocimientos. Ya la medición de la ciencia, de la actividad en ciencia y tecnología se hace a partir de estímulos en investigadores que tengan determinadas publicaciones en determinadas revistas. Mientras más alto impacto tenga la revista en la comunidad, más posibilidades hay para acceder a un estímulo o reconocimiento. Acuérdense que la calificación de investigadores en el RENACYT, que es el CONCITEC que le da a los docentes universitarios, se hace a partir de conocimiento de artículos indizados publicados en revistas de alta calidad. Y bueno, mire, aquí le muestro los indicadores bibliométricos con los que tiene que bregar toda persona que hace gestión editorial, ¿no? O sea, la cuestión no es solo indizarse, llegar a indizar la revista. Creo que los problemas más graves comienzan una vez que la revista está indizada. O sea, hay que determinar el número de citas que recibe, debe preocuparnos más o menos como en la televisión les preocupa el rating. Para un gestor o un editor de una revista científica debería preocuparle que sus revistas tengan un número de citas adecuados, tener un determinado factor de impacto, y verán, a partir de allí se desprenden una serie de índices que hay que toda revista debería tener, ¿no? Un índice de inmediatez, de vida media citada, de vida media citante, eigen factor, influencia del artículo, las Salmetric, que son mediciones que ahora se hacen a partir de las redes sociales, o sea, que sabemos que la difusión del conocimiento científico también se hace a partir de las redes sociales, y ya también se hacen mediciones salmétricas para las revistas. En el círculo, la circunferencia que les muestro en el lado derecho, que hice 2913, explica más o menos qué tantos artículos, cómo se ha reseccionado en las redes una revista o un artículo. Dice cuántas veces se ha mencionado en un blog, en el Twitter, en el Facebook, etc., etc. Y en la parte inferior les he puesto una empresa que es Wiley, que es una empresa editorial que hace ediciones de revistas científicas, y lo que ven en cada revista no es precisamente el precio, sino que es el factor de impacto que tiene cada revista. Es decir, las editoriales científicas
no difunden los precios de sus revistas, difunden el factor de impacto que tiene cada revista. Y cuanto más alto sea el factor de impacto, se podría decir, no se puede afirmar, sino que es una forma de hacer medición de la calidad de las revistas. Se podría decir que la revista está mejor posicionada en términos del resto. Y para cuando uno asume estas labores de gestión editorial, lo que debería hacer es, en primer lugar, un diagrama de flujo de cuál va a ser, eh, cómo va a ser cómo se va a evaluar la calidad de los artículos que uno recibe y cómo se termina finalmente el proceso editorial. Sin un flujo en una revista, es muy posible que muchos de los pasos que se nos exigen para evaluar las colaboraciones que recibimos no vayan a ser tan transparentes como lo hubiésemos deseado. Discúlpeme, pero de rato en rato voy a tomarme un poco de agua. Entonces, es bueno que cualquier gestor, este es un flujo editorial que yo he creado para mis necesidades, pero que más o menos orienta la función editorial y creo que nos puede ayudar mucho en ordenar las ideas y el trabajo, básicamente. Esto lo he tomado de Luis Codina y muestra sencillamente cuál es el ciclo de vida de un manuscrito, porque antes de publicarse el artículo no se llama artículo, se llama manuscrito. Y entonces siempre el primer tamiz que debe pasar un manuscrito es la evaluación editorial, es decir, si encaja con los objetivos que tiene la revista o encaja con las líneas de investigación que tiene la revista. Luego recién allí podría dirigirse la revista a evaluación por pares. Pero primero debe haber una evaluación previa porque la inundación de colaboraciones es un poco complicada. Hay, yo que ya tengo más o menos 3 años en la gestión editorial de letras, es una revista orientada a humanidades y recibimos artículos que provienen del área de administración, de la economía, de las ciencias, de biología, y no podemos publicar eso. De la educación, del derecho. Entonces, la nuestra es básicamente una revista de humanidades que toca temas como la lingüística, la literatura, la filosofía, el arte, la bibliotecología también que está inmersa ahí. Y entonces, esa depuración previa la debería hacer un consejo editorial, que ya podría ser el primer tamiz para la evaluación de un trabajo recibido. Hay una serie de formas de, de tener evaluadores. Hay evaluadores que cada revista más o menos elige la forma de evaluar los manuscritos. El inicial fue el ciego simple, o sea, es decir, donde el revisor sabía quién era el autor, pero no a la inversa, ¿no? El autor no sabía quién era el editor. Luego se creó el doble ciego, es decir, por conflicto de intereses que ninguno de los dos sepa quién evalúa su artículo, aunque a veces cuando uno está metido en un área determinada, sospecha de quién lo ha escrito. Y finalmente, como, bueno, hay otros tipos de evaluaciones que se han incorporado, básicamente en las ciencias básicas como son la biología, las matemáticas, que tienen una característica un poco diferenciada de las humanidades y las ciencias sociales. Y lo que se ha hecho últimamente es buscar un tercer árbitro, ya no hacer un doble ciego, sino un triple ciego. Es que muchas veces las decisiones de dos árbitros son contradictorias. Mientras uno dice que todo está bien, el otro dice que todo está mal, entonces la única forma de solucionar el problema es incorporando un tercer árbitro. Ya la mayoría de revistas que están muy bien posicionadas ya tienen 3 árbitros por artículo. Creo que lo que mayor tiempo toma en la gestión editorial es justamente conseguir árbitros para cada artículo.
Eh, el otro día, por ejemplo, le llegó a la revista un artículo sobre poesía védica, hecha por los Vedas en la India. Entonces, no saben el tiempo que me costó conseguir dos expertos que sean especializados en literatura hindú. Entonces, yo creo que conseguir árbitros es una de las cuestiones que más difícil, bueno, de las más difíciles que hay dentro de la gestión editorial. Hay una serie de otras variables, pero se usa el ciego simple, el doble ciego, y ahora se incorpora un tercer árbitro para evitar la subjetividad en las evaluaciones. Esto viene funcionando bien. Hay otras formas que por el tiempo no voy a explicar, pero eh, que ya se están incorporando en algunas revistas. Eh, ¿Cómo se inicia la indización o indexación en la base de datos? Para mí el asunto, por lo menos a nivel nacional, es bastante claro. Entonces, el primer escollo a rebatir para una revista debe ser Cielo, el segundo es Scopus y el tercero es el Wake of Science. Pero muchos me preguntan, me preguntaron y me seguirán preguntando cómo se accede a Cielo. Hay pasos previos que hay que seguir antes de postular a Cielo. El primer escollo es que las revistas nuevas no se evalúan en Cielo inmediatamente. Hay que tener por lo menos una vida de 2 años. Para cualquier postulación en una base de datos, la antigüedad es uno de los referentes que hay que tener en cuenta. Y el primer escollo a rebatir es entrar por lo menos en el catálogo 2 de la TINDEX. Este trámite se hace ante el CONCITEC es encargado de la TINDEX. Ahora que las revistas son electrónicas, simplemente se le manda el enlace de la revista y ellos evalúan si cumple con los 38 criterios que exige la TINDEX. Creo que es el paso previo a una postulación a Cielo. Una postulación adicional que exige Cielo también es estar incorporado en el directorio de Open Access Journals, el DOAJ, el famoso DOAJ. También se solicita vía electrónica la inclusión. El problema de la TINDEX y DOAX, que ahora las respectivas indizaciones o incorporaciones de las revistas a estos portales está siendo un poco lenta. Se evalúan las revistas 2 veces al año, por lo menos en DOAG, y estas evaluaciones, o sea, para quien postula, y si no conoce bien las fechas, esta postulación podría durar hasta 1 año o 6 meses. De manera que el camino es frondoso y difícil, o sea, no es que uno mande una postulación e inmediatamente va a obtener respuestas, eso no es tan cierto. Y el otro asunto que no piden ahora, pero es necesario, es la calidad de revista en términos de acceso abierto. Esta es una base de datos inglesa que se llama Sherpa Romeo y que también es una postulación que se puede hacer en línea. Pero el principal requisito para postular a cualquiera de estas 3 bases previas a Cielo es estar al día y tener un enlace electrónico determinado. Estas son las 38 características que exige la TINDEX para postular al catálogo 2.0. El tiempo es un tirano, ya voy 30 minutos. Y si ustedes revisan los indicadores con respecto a esto, podrán darse cuenta si su revista va por buen camino, va más o menos, o si ya está acercándose a lo que se busca para la indización de revistas, ¿no? Yo creo que este es el inicio y es fundamental cumplir con los 38 indicadores para poder tener la posibilidad de postular a Cielo. Por ejemplo, hay cosas, si uno quiere postular a Cielo, Scopus o Web of Science, hay cosas que nos pueden, en las que nos pueden encontrar desarmados. Lo que hace
una indizadora inmediatamente cuando te va a evaluar es ver si tienes las normas para los autores explícitamente publicados en tu portal, si hay políticas de buenas prácticas que son exigibles a todas las revistas para evitar controversias de carácter ético, y una guía para los revisores de la propia revista. Si no tienes estos tres elementos que no aparecen en ningún lado cuando tú vas a postular, ya ni siquiera entran a revisar el resto de la revista. Les recomiendo COPE, que es un Committee of Publication Editorial, creo que tiene normas éticas para los que desean incorporar este tipo de prácticas a sus revistas. Si no, lo otro que es muy práctico es revisar qué han hecho las otras revistas que están indizadas y tomar algunas cosas como referencias para tener estos. El otro asunto que no he mencionado aquí, y lo voy a mencionar antes que me olvide, es que exigen portales en inglés y en español. Si no, no pasa la revisión. Lo cuento porque yo he caído en ese defecto alguna vez que traté de indizar mi revista. Deben tener las instrucciones para los usuarios, deben ser muy claras. Ahora ya el mundo de la gestión editorial se ha vuelto pero tan complejo que ya hay revistas que te exigen hasta número de palabras determinadas. O sea, por ejemplo, si hablamos del profesional de la información, te pide 7.000 palabras como máximo, mínimo 5.000. Si excedes, ya no te reciben el artículo. Hay un tratamiento para imágenes, para tablas, te dicen un pixelado determinado, y hay una serie de indicaciones que deberíamos tener para orientar al autor. Y la otra cuestión fundamental es establecer líneas de investigación para la publicación, porque eso evitaría lo que les conté hace un momento, de que nos envíen artículos de tecnología, de administración, de biología, porque la línea de investigación es en la que nos vamos a amparar cuando recibamos un artículo, porque lo único que dice en la preevaluación es que el artículo no se ajusta a las líneas de investigación de la revista o el manuscrito. Cuando uno se va a indizar, tiene que tener un sistema de gestión de revistas. Ojo, que cuando Scopus te revisa, te va a evaluar tu revista, te dice, a ver, dame el link de tu enlace, quiero entrar a tu OJS, existen otros medios de gestión, pero este es el más conocido, y lo que te exigen son que la revista también tenga metadatos. Si no tiene metadatos o tiene un Word simple y silvestre, esa revista no se va a indexar nunca jamás en ningún nivel. Toda revista, así como las referencias bibliográficas para quienes trabajan en la Biblioteca Nacional, tiene metadatos que les da el ACR2, no sé, el MAR 21, igual para la indización de revistas exigen que la revista tenga metadatos. Si no tiene metadatos y la revista se publica y se cuelga un PDF simple y llanamente, no va a pasar ninguna evaluación. Voy a redondear algunas cosas para terminar, porque el tiempo es un tirano y ya me quedan 10 minutos, pero creo que con estas cuestiones que les voy a decir va más o menos esbozar lo que es la realidad latinoamericana, ¿no? La sostenibilidad de las revistas en Latinoamérica es realmente muy difícil. Las revistas en su mayoría no son sostenibles en lo largo del tiempo, o sea, dependen mucho de las autoridades y la creación de revistas también es un mito que tenemos y queremos seguir creando revistas, etcétera, etcétera. Entonces,
En América Latina, la vida, pasión y muerte de las revistas es casi, se puede constatar fácilmente. En el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, incluso el CONCITEC no considera subvenciones para las revistas. Y ojo, que el 65% de revistas indizadas en cielo que maneja CONCITEC son de ciencias sociales y humanidades. Y son las revistas mejor posicionadas en el ámbito internacional. Hay que revisar, una vez que uno se indexa, ya les dije, es un dolor de cabeza mantenerse indizado, o sea, ver los indicadores bibliométricos, cuántas citas recibimos, etc, etc, etc. Es un mundo terrible. La gestión editorial en Latinoamérica es muchas veces improvisada, es decir, no tenemos gestores editoriales de formación o de profesión, no digo de formación académica, sino que se dediquen solo a las labores editoriales. Esto ya en otros ámbitos como Europa, la labor del gestor editorial es, a nivel de universidad, es una de las labores más importantes que hay, inclusive más que dictar clases. La gestión editorial no es un cargo de confianza, y ese es un error en la que todavía incurren las universidades que conozco más y las instituciones. Ustedes ven cuando hay elecciones de colegios profesionales, uno de los puestos siempre es el responsable de publicaciones. No, no es una labor improvisada. A estas alturas no podría ser improvisada y ni ser un cargo de confianza. Alguien que se dedica a la gestión editorial ya tiene que hacerlo, y además a tiempo completo. ¿Se requieren de equipos multidisciplinarios? Sí, pues, o sea, no se puede trabajar una revista con un equipo pequeño. Tiene que haber un informático que vea el OJS, tiene que haber alguien que se encargue de la indización, que usualmente es un bibliotecario, tiene que haber un director que se encargue de recibir los manuscritos, tiene que haber un comité que lo apoye, tiene que haber un corrector de estilo. Entonces, la labor de la gestión editorial no es tan pequeña ni tan sencilla. Muchos todavía creemos que decido hacer una revista y ya la hago y la saco como sea. No, es una labor muy, pero muy, yo lo he dicho, debería ser de tiempo completo. La posindización es una de las cuestiones más difíciles, ya lo he dicho antes. O sea, una vez que la revista está indizada, lo peor que le puede pasar es que la desindexen y la castiguen por 2 años. Y por una serie de factores, porque no se cumple la publicación a tiempo, porque no recibe citas, porque sus indicadores son muy malos, así es que las revistas no funcionan sin presupuesto. Yo creo que es algo que todavía no le entra en la cabeza a quienes quieren difundir el conocimiento. Tienen que tener un presupuesto sostenible. Hay revistas que funcionan con mucho presupuesto y las saludo desde aquí, y hay revistas que realmente realmente viven de la mendicidad académica. La visibilidad y el impacto no se generan solos, o sea, es el editor el que tiene que encargarse de que los números de la revista vayan creciendo, las citas, la visibilidad. Hay que escribirle a los especialistas en el área. Por ejemplo, la vez pasada se publicó un número monográfico sobre Guamán Poma. Hay que escribirle a los especialistas en Guamán Poma para que citen ese número de la revista. Y entonces, o sea, hay un montón de factores que intervienen en la publicación. La publicación en papel ya no existe para las indizadoras, tiene que ser en soporte electrónico. La pandemia ha corroborado que esta especie de viraje hacia la edición digital ya es insoslayable, ya no hay marcha atrás. Así es que quien quiera seguir pensando en que el papel es indispensable en la revista, está fuera de época. Es más, la Tiendex ya no recibe revistas en papel, solo evalúa revistas en soporte digital.
El número de revistas publicadas y gestionadas debe corresponder también a las posibilidades de la universidad. Ya quedan 4 minutos, Hay una serie de cuestiones que el editor tiene que ver. Una de las cuestiones fundamentales es la ética o lo que llaman el fraude académico. Por ejemplo, manuscritos que manipulan datos, el plagio, la autoría ficticia, donde se incluye autores que no han colaborado en el artículo, la publicación duplicada. Por ejemplo, el editor tiene que verificar que el autor que ha mandado su artículo corrobore que no lo ha enviado a otro sitio, que es absolutamente original, y evitar la publicación fragmentada. Eso nos referimos a lo que se hacía mucho antes, ¿no? Parte 1, parte 2, parte 3. Ya creo que no hay espacios para ese tipo de... hay conflictos de intereses que tiene el editor siempre, y por eso debería haber una pauta ética y debe haber una guía de publicación responsable. Los revisores también a veces no son los más idóneos para revisar, o no siempre es más calificado que el autor. A veces el revisor tiene menos calificación que el autor, pero son cosas con las que tiene que bregar el editor jefe, ¿no? Y a veces el revisor es más duro cuando revisa que cuando produce. Entonces, esto es algo que deberíamos tomar en cuenta para cuando se eligen evaluadores de la revista, ¿no? Y también en las revistas se cumple esto de la profecía autocumplida, es decir, que tratamos de incorporar autores que sean un gol en el mundo académico y que puedan llevarnos a nuestra revista más citas, ¿no? Entonces no queremos arriesgar. Es más, hay revistas que cuando envías un artículo te piden tu CV y dónde has publicado, cómo has publicado, en qué cuartiles, para garantizar que ese autor ya más o menos tiene un espacio en el nivel académico, ¿no? Yo les aconsejaría, les he puesto la dirección ahí, pero este es un manual muy sencillo que puede ayudar muchísimo a quienes se inicien en este mundo de la gestión editorial y que requieran de algunas pautas para... El libro es de libre acceso y creo que es una de las cuestiones que deberíamos tomar en cuenta para cuando uno hace gestión editorial. El tiempo es un tirano, he tenido que correr y he podido decir lo que el tiempo me ha brindado. Yo termino allí y espero que haya preguntas. Voy a dejar de compartir. Gracias, Alonso. Acá tenemos un par de preguntas de los asistentes. Alfredo consulta, ¿a qué te refieres cuando dices malla dura? Ya que ninguna revista peruana se encuentra indexada ahí. Ah, no, es el Core Collection, es decir, que el ESI es una entrada previa a la base de datos central que tiene el Web of Science, que es el Social Science Citation Index. Entonces, le llaman en términos, en inglés le llaman Core Collection, es decir, que no hay ninguna revista peruana que integre ese núcleo duro, no es malla dura, ese núcleo duro. También tenemos una pregunta de Marisela. ¿Qué son los papers y tendrían relación con el tema que ha desarrollado hoy? Los papers son los trabajos de investigación que luego se hacen artículos. O sea, es un término medio anglosajón. El papers equivaldría a decir manuscrito. Simplemente un paper es algo que no está publicado aún, porque luego ya se llamaría artículo. Entonces, he tratado de evitar de mencionar términos anglos, ¿no? Porque el término correcto es manuscrito. Uh-huh.
¿Habrá alguna otra pregunta, chicos, si no cerrando? De repente quieres ir dando algunas conclusiones, Alonso. Aquí tengo una pregunta más. En el Perú se publican Ah, preprints en todas las áreas. ok. Hay muy pocas revistas que publican preprints, básicamente por una cuestión logística, porque el publicar preprints sería tener un equipo permanente, y muy pocas revistas en el Perú tienen un equipo permanente. Pero es una tendencia a la que están, es una tendencia a las que las revistas están utilizando. O sea, en un futuro mmm, mediano, diría yo, la mayoría de revistas peruanas debería tener preprints. ¿Ah? Lo que pasa es que tendría que también eh, ajustar sus equipos de trabajo editorial. Es complicado. Las revistas requieren mucha inversión, y esto en muchas esferas es poco posible que se le otorgue este tipo de subvenciones a las revistas. Y creo que para terminar, yo les diría que por lo menos en el Perú, hay que tener como objetivo publicar pocas revistas, pero revistas de calidad. O sea, cuando el número de revistas comienza a crecer, la calidad también, así como crece el número de revistas, la calidad decrece. Las revistas que no son indizadas son prácticamente invisibles. O sea, no vamos a recibir, no se van a ver por ningún sitio. Entonces, creo que la principal tarea de un gestor editorial en estos casos es tratar de que su revista sea indizada lo antes posible, porque si no, su producción no va a ser vista en ningún sitio. Y revistas que son invisibles, autores que son invisibles, es una pérdida de tiempo y de trabajo para el autor y para el editor.